Está grabando. Entonces pasamos a la zona de presentaciones. Ok. Bien, esta conferencia es una actualización de un material que ya impartimos el año pasado en el curso y que intenta, pues en un tiempo limitado, como es obvio, en el caso de una presentación de estas características, que no debería de superar la hora, aparte de las preguntas posteriores, pues intentaría un poco presentar y discutir brevemente cuáles son los factores que influyen en el entrenamiento de la fuerza en la carrera de resistencia, ¿ok? Y cómo estos factores van, por un lado, a favorecer, ayudar a mejorar el rendimiento y, por el otro, a prevenir también las lesiones, ¿no? Que es uno de los aspectos que a veces no es tan evidente en el efecto benéfico que puede tener el trabajo de fuerza en el caso de la carrera de resistencia, ¿ok? Pues bien, lo bueno de esta presentación es que cada año, como es un tema de los que me interesa y de los que me gusta actualizarme, pues intento actualizarlo con material reciente y de hecho así hemos incorporado algunos materiales, incluso de este artículo de este año que han sido publicados, para ir enriqueciendo más el material SICA. Pues sin más dilación, procedemos con el material. Aquí está, brevemente, sucintamente, presentado los puntos sobre los que va a girar la presentación, ¿no? Intentaremos un poco contextualizar, con un poco de historia, cuál es el papel, el rol del trabajo de fuerza en la carrera de resistencia, en el fondo. Después intentar explicar para qué sirve la fuerza en los fondistas. Esto lo intentaremos hacer basándonos en evidencia científica, es decir, aunque en algún momento pueda aludir a mi experiencia como entrenador o intercambio de información con otros científicos, otros entrenadores, técnicos, etcétera, atletas, lo que está claro es que solo podremos direccionar la práctica a partir de evidencia científica. Esto es una cuestión que es muy clara y está totalmente asumida. En el caso de la medicina, por ejemplo, mira, en nuestro caso, en la educación física, a veces parece que es más discutible y todo lo contrario, cada vez hay más evidencia científica y por lo tanto nuestra práctica debería estar basada en la evidencia científica. Ok, por último, intentaré presentar algunos ejercicios y algunos ejemplos, algunos criterios para cómo organizar metodológicamente, secuenciar y jerarquizar los contenidos en el entrenamiento de la fuerza orientada tanto al mejor rendimiento como a la prevención de lesiones en la carrera de resistencia. ¿Okay? Muy bien. Respecto de la historia, aunque hoy en día, gracias a los medios de comunicación, a la divulgación científica, al sobreentrenamiento, incluso al portal sobreentrenamiento que ha contribuido a difundir, a divulgar muchísimos de los trabajos de los últimos 10 años sobre el efecto del entrenamiento de fuerza en la carrera de resistencia, lo cierto es que tradicionalmente, y aún hoy en día se pueden encontrar técnicos con ese criterio, se asumía que la fuerza no era un medio de entrenamiento de los fondistas. Básicamente porque el efecto más evidente del entrenamiento de fuerza, que se suele asociar, aunque esto no es del todo cierto, pero se suele asociar a una hipertrofia, pues estaba claro que tendría un efecto negativo sobre el rendimiento, ¿no? Porque si hay algo que deberían de intentar evitar los fondistas es hipertrofiar, ganar masa muscular, porque empeoraría la relación fuerza-masa corporal. ¿Ok? Y por eso que tradicionalmente se escapaba del entrenamiento de fuerza. Aunque sí es cierto que había una cierta intuición, una, una determinada idea de que trabajar el sistema muscular, aunque fuera de una forma más específica, no tan parecida a como lo hacían en otras especialidades, como puede ser en el caso del atletismo los velocistas, los saltadores o los lanzadores, lo cierto es que había una cierta conciencia de que era necesario algún tipo de trabajo orientado al desarrollo de la fuerza y, por tanto, este se desarrollaba principalmente en el medio natural. ¿Ok? Ya más adelante, y principalmente por cuestiones que se circunscribían pues, a la climatología, a la disponibilidad o no de determinados entornos en el medio natural, se tocaba de una forma anecdótica, marginal,
el trabajo de fuerza en forma de circuito, como una forma de complementar el entrenamiento para evitar el tedio, pues para introducir nuevos contenidos, especialmente en la época de invierno, ¿no? Como una forma para encajar el entrenamiento de fuerza como un contenido general, pues este se desarrollaba en el periodo preparatorio general y con forma de circuitos, ejercicios variados, etcétera. De alguna forma, lo que buscaba es tonificar la musculatura, ¿ok? Pero sin una dirección muy concreta y sin prestarle una gran atención, ¿no? Esta es un poco la idea que había tradicionalmente, pues, respecto del trabajo de fuerza. Aquí tenemos algunos ejemplos con ilustres fondistas, entrenadores que recurrían a lo que se entendía que debe ser el trabajo de fuerza en el pasado, ¿no? Aquí vemos pues trabajo de cuestas, trabajo no natural descalzo, aunque hoy en día está muy de moda hablar del barefoot running, ¿no? El correr descalzo, incluso hay estudios que sugieren que puede prevenir las lesiones, aún no está claro, no están no son lo suficientemente rigurosos los estudios como para rotundamente afirmar que correr descalzo puede prevenir lesiones, pero lo cierto es que ya hay antecedentes desde muchos años atrás, ya no es que esté ahora de moda, ya desde siempre correr en la arena, correr en el medio natural era practicado. Yo mismo recuerdo en mi época de atleta, dedicábamos los meses de diciembre, enero a una vez por la semana, por lo menos, a ir a la playa, a entrenar, ¿ok? Y aparte de jugar con los cambios de superficie, pues también con lo que es las inclinaciones, ¿no? Las famosas cuestas y una forma muy clásica de, entre comillas, intentar trabajar la fuerza específica al hacer cuestas. Solo que en el caso de los fonistas, yo recuerdo, por ejemplo, el ilustre entrenador gallego Julio Rodríguez, con sus atletas los llevaba allí al monte y hacían cuestas, claro, de más de 1 kilómetro. En ese contexto se entendía lo que es el trabajo de fuerza específico. ¿Okay? ¿Para qué sirve la fuerza en los fondistas? Bien, una primera cuestión que habría que reflexionar es ¿qué fuerza? Porque fuerza puede ser cualquier nivel de tensión muscular que va a producir o no una deformación o un desplazamiento de una masa. Y en este contexto, claro, puede ser fuerza isométrica, puede ser fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza rápida. A mí hay algunas definiciones que no me convencen, sobre todo porque hay conceptos que son prácticamente lo mismo, solo que el axón o el criterio taxonizador es diferente, ¿no? Pero en general, si hay alguna fuerza de la que se debería de hacer más énfasis, es lo que se conoce como fuerza explosiva, esto es, mejorar la capacidad de producir fuerza en la unidad de tiempo. Cuanta más fuerza produzcamos en el menor tiempo posible, más fuerza máxima, perdón, fuerza explosiva eh, produciremos y, según toda la evidencia que hemos podido recopilar hasta la fecha, es probablemente la manifestación de la fuerza que más impacto tiene en el rendimiento en el fondista. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Respecto de los medios, puede haber una cierta confusión porque es imposible separar, disgregar el efecto de determinados o diferentes medios en las mismas cualidades. Esto es, la fuerza explosiva va a ser mejorada en cierta forma con trabajos de fuerza explosiva, entendiendo esto, con poca carga y máxima velocidad, pero también se sabe que el trabajo de fuerza máxima mejora la fuerza explosiva, principalmente porque mejoran los aspectos relacionados con la vía neural. Esto es, y como ya se ha tocado en otros módulos de este curso de posgrado, se mejora la capacidad de reclutar fibras rápidas, se mejora la capacidad coordinativa tanto intra como intermuscular, etcétera. Por lo tanto, diferentes métodos de entrenamiento van a mejorar una cualidad que vamos a entender, a denominar como fuerza explosiva. ¿Y qué es la fuerza explosiva? La capacidad de producir un mayor nivel de fuerza, ¿ok? En la unidad de tiempo. Es decir, a más pendiente, más fuerza explosiva y por lo tanto más beneficio podríamos encontrar en el entrenamiento. ¿Okay? Ya veremos después cuáles pueden ser los mecanismos, un poco la interacción, pero básicamente deberíamos de
centralizar nuestra atención en lo que se conoce como fuerza explosiva, es decir, más fuerza en unidad de tiempo. ¿Qué ocurre? Que la multitud de medios de entrenamiento que van a mejorar la fuerza explosiva tiene un efecto evidente en dos cuestiones. Y una, la principal para mí, porque si hay algo que va a mejorar el rendimiento sobre todas las cosas es el trabajo de baja intensidad específico, en este caso de carrera, ¿ok? Más kilómetros de baja intensidad va a haber una relación mayor con el rendimiento. Si hay algo que pueda ayudar y que va en contraposición al efecto positivo de los kilómetros, es la prevención de lesiones. Es decir, nosotros sabemos que a más kilómetros de baja intensidad se mejora el rendimiento, pero lo cierto es que también cuantos más kilómetros, más incrementamos el riesgo de lesión, bien por desgaste, bien por fatiga de la musculatura, incluso por una cuestión de estrés mecánico que va a deteriorar determinadas estructuras. ¿Okay? Entonces, en este contexto, el mejorar la fuerza explosiva y la fuerza en general, el tono muscular en general, nos va a prevenir las lesiones asociadas al incremento de los kilómetros de carrera. ¿Cierto? El otro aspecto que hay que entender, pues similar, es que mejorar sí se mejora, pero es que a veces no es cuestión de mejorar, sino de entrenando poco, conseguir mantener el rendimiento con un trabajo complementario de fuerza, que es también un objetivo loable en muchas ocasiones, sobre todo cuando estamos en una época de transición de la fase especial y competitiva o empalmando varias competiciones y no es fácil ahí intentar incrementar la carga de entrenamiento específica. Entonces, en ese contexto, hacer algunos recordatorios de fuerza explosiva, por ejemplo, o de trabajo de fuerza máxima, puede ayudar a mantener el rendimiento sin necesidad de cargar o incrementar el volumen de carrera, ¿ok? Entonces, que no se entienda solo cómo mejorar el rendimiento, sino también como mantenimiento del rendimiento sin necesidad de incrementar la carga específica de carrera, los tan necesarios kilómetros, ¿ok? Desde la evidencia científica, nosotros tenemos claro que hay tres factores principales que van a mejorar el rendimiento en los deportes de resistencia general. Por un lado, el consumo máximo de oxígeno, la máxima capacidad del organismo de captar, transportar y utilizar el oxígeno para producir trabajo mecánico. ¿Ok? Así es claro que entre diferentes niveles de rendimiento, desde el sedentario al recreativo al élite, el consumo máximo de oxígeno va a discriminar claramente, muy fácilmente, el nivel de rendimiento. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos ya deportistas de unas características muy similares, con unos niveles de rendimiento muy similares, ya el consumo máximo de oxígeno ya no diferencia, ya no discrimina el rendimiento. Entonces ahí entraríamos a hablar de la economía de carrera, esto es, para una velocidad determinada, aquel que es capaz de consumir menos oxígeno es más económico. ¿Ok? Y esto, asumiendo el modelo de Di Tampero, que presupone una estabilidad en diferentes velocidades, en velocidades moderadas, velocidades elevadas de máximo consumo, en lo que es el coste energético de la carrera, pues tendríamos que aquellos sujetos más económicos lo van a ser generalmente a diferentes velocidades y por lo tanto la economía de carrera, que se puede medir a velocidades submáximas, va a ser uno de los factores principales que van a ayudar a discriminar el nivel de rendimiento para corredores de una misma categoría. ¿Okay? Paralelamente, también entraría en este triunvirato el umbral anaeróbico, es decir, aquellos sujetos que tienen un umbral a un porcentaje más elevado, es decir, son capaces de correr a porcentajes superiores de consumo máximo en condiciones aeróbicas sin incrementar el nivel de lactato, si nos referimos, por ejemplo, al umbral láctico, perdón, pues estaríamos automáticamente siendo más económicos. ¿Por qué? Porque somos capaces de captar energía por la vía aeróbica, que es la que va a favorecer el poder prolongar en el tiempo las condiciones aeróbicas para obtener energía y, por lo tanto, recorrer más distancia en el mismo tiempo o recorrer una misma distancia en un menor tiempo posible. ¿Ok? Pues ese sería un poco el triunvirato que resumiría, que clarificaría cuál es el, eh, el efecto de estos tres parámetros clave en el rendimiento, siendo que en el caso del trabajo de la fuerza, la mayor cantidad de evidencia científica respalda una mejora de la economía de carrera, ¿ok? Ya veremos por qué va a influir en diferentes mecanismos, pero
entre consumo máximo, umbral y economía de carrera, que son los tres factores que se asocian a una mejora del rendimiento en los deportes de resistencia, igualmente en la carrera, específicamente en la carrera de resistencia, sí está claro que el entrenamiento de fuerza va a mejorar principalmente la economía de carrera. ¿Sí? Bien, hay un aspecto que yo para mí es clave y que tiene que ver con el tan famoso, tan comentado stiffness o rigidez de la musculatura, en este caso del miembro inferior, ¿no? Que es con lo que... ¿Por qué? Porque se sabe que si comparamos, por ejemplo, en este caso, eh, el stiffness, la rigidez de la articulación de la rodilla a diferentes velocidades en los rebotes del salto entre entrenados en potencia, en oscuro, y entrenados en resistencia, en claro, podemos verificar que en general aquel sujeto entrenado en resistencia presenta una menor rigidez en la articulación a diferentes velocidades de contracción, en este caso de un salto. ¿Ok? Y que dependiendo de la velocidad va a ser más evidente o en la rodilla, a bajas velocidades, o a altas velocidades más evidente en el tobillo, en la articulación del tobillo. ¿Esto qué significa? Que los sujetos entrenados en resistencia a pocas velocidades en la rodilla y a más velocidad en el gesto específico en el tobillo van a ser capaces de producir, generar menor rigidez, lo que va a afectar la capacidad de restituir energía elástica, ¿no? El aprovechar el ciclo estiramiento-acortamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que el entrenamiento crónico en resistencia, de alguna manera, lo que hace es que los atletas pierdan capacidad de generar rigidez a nivel de la articulación. ¿Y cuál sería un método, una forma de paliar esta pérdida de rigidez y poder, por lo tanto, aprovechar la energía elástica? Entrenar la fuerza. De esta forma, aunque en general se habla de que se mejora el rendimiento con el entrenamiento de fuerza, porque mejora la rigidez, el stiffness, y por lo tanto mejora la capacidad elástica y mejora la economía de carrera, lo cierto es que la forma de razonar esto puede ser a la inversa, es decir, el entrenamiento de fuerza lo que hace es mitigar, aliviar, reducir la pérdida de rigidez como consecuencia del acúmulo de trabajo de resistencia. ¿Ok? Sí, parece que Horacio levantó la mano y parece que hay alguna duda. Sí, pueden escribir, por favor. A ver cuál es la duda en este respecto. No, la flexibilidad tiene que ver, aunque puede estar influenciada por la rigidez, la flexibilidad tiene que ver más con el rango de movimiento, con la amplitud de movimiento, ¿ok? Y pueden llegar a ser compatibles. En este caso, lo que se midió fue la rigidez de la articulación realizando saltos. Es decir, cuánta cantidad de fuerza por grado de desplazamiento de la articulación era capaz de generar la articulación. Pensemos, por ejemplo, en un muelle. Un muelle, cuanto más rígido, si lo estiramos, va a recuperar su posición original, su estado original, con más violencia que si es menos rígido, ¿cierto? Pues esta sería la misma lógica. Cuanta más rigidez se puede encontrar, determinar en la articulación, en el gesto específico, más va a ser capaz de restituir esa energía la articulación. ¿Ok? ¿Se entendió, Horacio? Ahora. Perfecto. Nada, nada, pues ¿qué es eso? Pues para eso estamos, para solucionar las dudas. Muy bien, seguimos entonces, después de este concepto, que para mí me parece que es claro. Es decir, la fuerza ya no es no es que mejore, es que lo que hace es mitigar la pérdida de energía como consecuencia del trabajo crónico de resistencia, que afecta a las estructuras músculo-tendinoso. Esto, por ejemplo,
se puede verificar, al hilo de lo que comentaba Horacio, se puede verificar experimentalmente en un diseño que realizaron aquí Jacob Wilson, que aunque él trabaja generalmente en aspectos relacionados más a la potencia y a cuestiones relacionadas a la nutrición para la hipertrofia, realizó este trabajo junto con todos estos colaboradores, en el que verificaron que en una carrera hasta la extenuación de 30 minutos, en corredores bien entrenados, el realizar estiramiento estático previamente durante 15 minutos a esta prueba de resistencia, que duraba 30 minutos, ¿ok? Afectaba negativamente al rendimiento, es decir, cuando no se realizaba estiramiento previo, estático, en general, si comparamos aquí la condición no estiramiento, que es la clara, y estiramiento, que es la oscura, la distancia recorrida en 30 minutos era superior prácticamente en casi todos los sujetos, menos en uno, que cuando se estiraba. Lo que nosotros sabemos que el estiramiento puede afectar el, a la rigidez de la articulación, la capacidad de producir rigidez, y en este caso produce un efecto negativo. Es más, una cuestión muy interesante que se verificó es que la condición de estiramiento lo que hizo fue incrementar también en casi todos los corredores el gasto calórico. ¿Esto qué significa? Que se volvieron menos eficientes, menos económicos, empeoró la economía de carrera realmente. ¿Ok? Por lo tanto, lo que comentábamos antes al respecto de la rigidez, en este caso, el efecto agudo del estiramiento probablemente afectó negativamente la rigidez y, por lo tanto, afectó al rendimiento y, en cierto modo, al consumo energético. ¿Ok? Lo que sería una prueba de cómo agudamente esta cualidad se puede ver negativamente afectada. Un estudio bastante reciente. Otros aspectos a considerar en esta transmisión de energías es que si nos ceñimos al concepto de que tener la parte central, el tan famoso core, ¿no? De nuestro complejo musculoesquelético. Levantó Armando la mano. Sí, por favor, escribe. A ver, ¿cuál es la duda, Armando? Bien, esto da para discutir mucho, pero en general yo evitaría los estiramientos estáticos para tener la seguridad, aunque en mi experiencia y por la evidencia científica que hay también, un estiramiento estático breve y de poca duración tampoco tiene un efecto negativo si la persona está acostumbrada a estirar, ¿ok? Solo que en el estudio anterior estiraron durante 16 minutos, 15-16 minutos, varios ejercicios durante 30 segundos, lo que es un trabajo bastante exigente, ¿ok? Entonces, estiramientos breves estáticos en personas ya acostumbradas, en mi conocimiento, no tienen un efecto negativo. Y sí se aconseja normalmente realizar estiramientos dinámicos, ¿ok? Que sí parece ser que tienen un efecto positivo en algunas cuestiones, en algunos aspectos neuromusculares. Ok, Armando, ¿te ha valido la respuesta? Perfecto. Bien, seguimos, como comentaba, en este razonamiento, en la transmisión de energías, sí es importante que el eje principal del cuerpo, que sería el mal llamado core, ¿no? O zona central, debería estar lo suficientemente tonificada para que no se pierdan esas energías en ese retorno de energía, entre comillas, elástica, ¿no? Que debería de haber, y por lo tanto tener tonificada toda la musculatura pelitrocanteria sería importante. Pues bien, esto es lo que realizaron en este estudio, que verificaron cómo un entrenamiento
centrado más en la tonificación de la musculatura central, incluidos ejercicios de equilibrio, tenía un efecto en el rendimiento. Y lo que es cierto es que no encontraron diferencias significativas. Sí encontraron una mejora en el grupo experimental que no fue significativa, superior al grupo control como entrenamiento. El hecho de que no fuese significativo no significa que hubiese algunos sujetos que se pudiesen haber beneficiado, ¿ok? Pero en general, aunque sí es importante realizar el trabajo de tonificación de la zona central, este y otros estudios lo que sugerirían es que no debiéramos de obsesionarnos tanto con el entrenamiento de la zona central y simplemente limitarnos a hacer el trabajo suficiente para tener bien tonificada toda la musculatura, ¿ok? De hecho, al margen de los clásicos ejercicios de abdominales, que sí aprovecho para comentar que es bueno realizar con sobrecarga, es decir, no solo abdominales con el propio peso, sino cuando ya peso con masa corporal, sino cuando ya el sujeto está bien condicionado, hacer ejercicios abdominales con los típicos, con un disco de 5 kilitos, 10 kilitos, ¿okay? Que ayuda a tonificar mejor la musculatura abdominal. Eso respecto del recto anterior, por ejemplo, que si hablamos ya de lo que es los glúteos, etcétera, en ese caso, y como tenemos más adelante, trabajos como las sentadillas son fundamentales en la tonificación de un deportista, en este caso de un corredor. ¿Ok? Pero, sí, repito, este estudio lo único que hace es reforzar la idea de que no va a cambiar gran cosa. Pero sí es importante no eliminar este contenido, prestarle atención de forma frecuente. Yo los introduciría, por ejemplo, en los calentamientos. ¿Ok? Pero sin obsesionarnos, porque aunque están de moda, lo cierto es que no tienen una influencia tan determinante en el rendimiento. ¿Ok? Bien. Otro de los aspectos que hay que recordar, y ya refiriéndonos a aspectos neurales, es que la capacidad de coordinación intermuscular, esto es, de cocontracción de la musculatura durante el ciclo estiramiento-acortamiento, es muy importante para verificar el retorno de energía elástica. Esto fue lo que verificaron en este trabajo, en el que midieron la actividad eléctrica del bíceps femoral y de los gemelos, ¿ok? Y vieron cómo a diferentes velocidades se incrementaba el nivel de actividad eléctrica y al mismo tiempo se incrementaba el consumo de oxígeno en la fase de frenado, ¿no? De amortiguamiento del ciclo estiramiento-acortamiento en la zancada, lo que significa que a más velocidades, más fibras van a ser reclutadas, más actividad eléctrica se va a generar y por lo tanto el hecho de tener una musculatura más fuerte va a beneficiarnos en dos sentidos, que son, uno, que para un nivel de esfuerzo determinado va a ser activado a una menor intensidad relativa la musculatura si está tonificada, es decir, si yo tengo más fuerza máxima, mi 70% es superior que si tengo menos fuerza máxima. Y por lo tanto, tener más fuerza significa que yo para una demanda determinada voy a reclutar menos fibras y por lo tanto voy a tener un menor costo energético, una menor demanda energética, lo que me convierte en un sujeto más económico. ¿Ok? La otra cuestión, ¿cuál es? Que mejora la ratio trabajo-pausa, es decir, durante el ciclo estiramiento-acortamiento, al haber alternancia derecha-izquierda, no, pierna-izquierda, pierna-derecha, lo que va, y en las mismas fases del apoyo, extensión, etcétera, hay fases de absorción de energía de fase excéntrica y fase concéntrica. Nosotros, si mejoramos la fuerza, lo que conseguimos es disminuir el tiempo de aplicación de fuerza y aumentar el tiempo de relajación de la musculatura, con lo que además del aspecto energético, estamos mejorando el aspecto mecánico e incluso la relación o la comunicación entre los diferentes compartimentos, en este caso de la musculatura, con el aporte de nutrientes y eliminación de productos tales como los hidrogeniones, lactato, etc. ¿Ok? Porque al haber más tiempo de relajación, lo que favorece es la comunicación entre compartimentos, entre fibras y entre vasos, lo que va a favorecer la eliminación de desechos del metabolismo. ¿Okay? Entonces hay un aspecto que mejora a nivel mecánico y un aspecto que mejora a nivel metabólico. ¿Cierto? Entonces,
un aspecto que habría que considerar y tener siempre presente. En este otro trabajo, que se hace más evidente que en general hay una relación entre el tiempo de contacto y la eficiencia, es decir, a más velocidad es muy importante tener bien desarrollada la fuerza porque si mejoramos, como dijimos antes, la fuerza explosiva, lo que va a ocurrir es que somos capaces de producir más fuerza en menos tiempo y por lo tanto nos volveremos más económicos. Aquí, por ejemplo, en la economía de carrera tiene una relación con el tiempo de contacto. Y es lo que clásicamente se relaciona, ¿no? Que aunque no es una regla fija, porque va a depender, y hay trabajos más recientes que así lo soportan, lo respaldan, va a depender de las características del corredor y de la prueba en concreto, y de cómo realiza el apoyo. No es lo mismo un apoyo en el que entramos de talón que un apoyo que entramos ya con el medio pie, ¿ok? Y entran otras muchas cuestiones, pero en general, aquellos corredores que son capaces de apoyar en menos tiempo y aplicar más fuerza en menos tiempo, por lo tanto tienen más fuerza explosiva, van a ser más económicos. Ok, de ahí que sea tan importante también trabajos explosivos y ya entremos a hablar de pliométricos, es decir, cómo a partir de trabajos en los que nos intentamos, procuramos que el atleta genere mucha fuerza en poco tiempo, y esto va a tener una transferencia positiva a la carrera desde el punto de vista en el que unos menores tiempos de contacto van a favorecer una mayor economía. ¿Ok? Este estudio es muy interesante porque lo que verificó comparando diferentes tipos de atletas de resistencia, corredores, triatletas y esquiadores, es que si hay algo que diferencia a los corredores de los triatletas y esquiadores, es que teniendo niveles de consumo máximo de oxígeno similar, al correr en llano, los corredores son capaces de generar velocidades más altas para el mismo consumo máximo. Es más, lo interesante es que si evaluamos, analizamos qué ocurre con el consumo máximo en, en carrera, en cuesta arriba, en pendiente, vemos que en general cualquier deportista de resistencia va a alcanzar un consumo máximo superior a cuando hace el test incremental en horizontal. ¿Esto qué significa? Que nosotros cuando hacemos un test con rampa, con inclinación, somos menos económicos. ¿Por qué? Porque no aprovechamos de la misma forma la energía elástica. ¿Ok? Y esto lo que va a ocasionar es que el consumo máximo final sea superior que al correr en llano. Curiosamente, cuando comparamos corredores, triatletas y esquiadores, lo que va a ocurrir es que la velocidad de los corredores en el llano, la velocidad aeróbica máxima, va a ser superior que la de sus homólogos en otros deportes, porque tienen en general los corredores capacidad de producir más fuerza rápida. ¿Y esto cómo lo verificamos? Pues viendo que también son más explosivos, y así la velocidad en 30 metros también en esos corredores es superior al de los triatletas y al de los esquiadores. Lo que verificaríamos una cierta relación entre lo que es la, el rendimiento de los corredores en condiciones aeróbicas y cómo esto se ve influenciado por la capacidad de producir también fuerza rápida que puede ser evaluado con carrera en el sprint. ¿Ok? Ya entrando en la fase de entrenamiento, aunque esto está también se habla en otro módulo, ya hace muchos años que venimos presentando este trabajo. Para mí fue muy útil en la época en la que trabajaba más como entrenador, porque ayuda a entender que en general cuando trabajamos fuerza y resistencia en el mismo deporte, va a haber una mayor interferencia entre los dos contenidos si estos se realizan con cargas, en el caso de la fuerza, que generan más hipertrofia y con cargas, en el caso de la resistencia, que se asocian al consumo máximo de oxígeno. En cambio, parece que hay un menor nivel de interferencia cuando entrenamos la resistencia por debajo del umbral anaeróbico, en condiciones puramente aerobias, submáximas, cómodas, y cuando entrenamos la fuerza en condiciones de alta intensidad en el que se sobresolicitan principalmente
los aspectos neurales asociados a la producción de fuerza. ¿Okay? En cualquier modo, esta es una propuesta teórica, es un modelo que, aunque está basado en bastante evidencia, no está plenamente verificado, ¿okay? Pero en general funciona bastante bien. Así, podemos entender que el entrenamiento, como ocurre en el caso de los fondistas, su máximo en el caso de la carrera específica. Y en el caso de la fuerza, alta intensidad, fuerza explosiva, fuerza máxima, biométricos. Entre otras cosas, van a tener efectividad. ¿Por qué? Porque el nivel de interferencia entre los dos contenidos, las dos cualidades, se van a interferir mucho menos si trabajamos de esta manera y no trabajamos, repito, con cargas que o inducen hipertrofia en el caso de la fuerza o se asocian a máximo consumo de oxígeno en el caso de la resistencia. Y de hecho esto es lo que se verificó en el trabajo clásico de Paavo-Laine de 1999, en el que el trabajo de fuerza explosiva, esto es realizar saltos, trabajos con cargas moderadas y a muy alta velocidad, mejoró el rendimiento en los 5 kilómetros principalmente por una mejora en la economía de carrera y la capacidad de producir potencia. ¿Ok? Un aspecto importante, bajo mi punto de vista, de este trabajo es que este objetivo se logró reduciendo en un 30% los kilómetros de carrera y sustituyendo este entrenamiento por un entrenamiento de fuerza explosiva. Lo que, como ya comentamos antes, nos debe advertir que nosotros podemos disminuir la carga de entrenamiento específico, disminuyendo de esta forma el riesgo de lesión, ¿ok? E incrementar el trabajo de fuerza y mejorar aún así el rendimiento específico, que sería en este caso los 5 kilómetros de carrera. ¿Cierto? Así podríamos entender en este modelo que se presenta en este artículo que el trabajo de fuerza y de sprint, asociado a la mejora de la potencia, de las cualidades neuromusculares y a la capacidad anaeróbica, van a influir en las condiciones, la capacidad anaeróbica de los corredores, mejorar la economía de carrera y, por lo tanto, mejorar el rendimiento final. Pero sin olvidar que el triunvirato inicial que comentábamos de consumo máximo, umbral anaeróbico y economía de carrera son tres factores que son imprescindibles para entender cómo se mejora el rendimiento en las carreras de resistencia. Aunque generalmente este modelo ha sido verificado solo en pruebas hasta los 10 kilómetros, ¿ok? Aún falta mucha evidencia para verificar estas mejoras en pruebas más allá de los 10 kilómetros. Este fue el primer trabajo que verificó en 2008 como el trabajo de fuerza máxima, lo que ya había sido verificado en triatletas y ciclistas, pues también mejoraba la economía de carrera en corredores de fondo. Aquí se midió el costo de la carrera, mejoró el tiempo límite a velocidad aeróbica máxima, mejoró, como era de esperar, trabajo de fuerza máxima, el 1RM, y lo más importante que comentamos antes, mejoró el Rate of Force Development, que es la capacidad de manifestar fuerza rápidamente. Esto es fuerza explosiva. De ahí que comentamos antes que la fuerza explosiva no se mejora específicamente solo con ejercicios de fuerza explosiva, sino también se mejora con ejercicios de fuerza máxima, lo que nos puede dar algunas pistas de cómo podemos jugar con estos contenidos. Porque, por ejemplo, si sabemos que el nivel de impacto de algunos ejercicios de fuerza explosiva puede ser muy agresivo para las articulaciones. En este sentido, trabajar la fuerza máxima puede ser menos agresivo para las articulaciones y mejorar del mismo modo la fuerza explosiva, la capacidad de producir fuerza rápida. ¿Ok? Un aspecto que no debemos de olvidar es que, aunque sí es cierto que en general en muchos trabajos que mejoran la fuerza explosiva, la economía de carrera y por tanto el rendimiento, después de un periodo de entrenamiento de la fuerza, ¿ok? Lo cierto es que también puede ocurrir que no haya mejoras como en este trabajo y algunos otros que hay en la literatura, en el que no se verificó esta mejora a pesar de un entrenamiento orientado a la mejora de la fuerza máxima explosiva. Con lo que cierta cautela deberemos de tener. Como ya comentamos en el blog que tenemos en la sección de fisiología del ejercicio, en mi opinión, el principal motivo de que no funcione muchas veces el entrenamiento de fuerza en algunos niveles de rendimiento y no mejore el
rendimiento final podría estar en la poca adecuación de los contenidos al nivel de los sujetos. Es decir, muchas veces, cuando tenemos sujetos que nunca han entrenado la fuerza o que tienen poca experiencia en entrenamiento de fuerza, poco contenido va a mejorar. Pero, si por contra intentamos entrenar como se entrenan otros sujetos que tienen más experiencia o más avanzados, corremos el riesgo de sobreentrenar esta cualidad y por lo tanto que no haya una adaptación positiva. Lo que en mi opinión puede ser la razón de que en algunos estudios no se haya verificado esta mejora. ¿Ok? Por lo tanto, mucho cuidado con este aspecto. Por ejemplo, aunque el entrenamiento de pliométricos, entrenamiento pliométrico, ¿no? Con vallitas, etcétera, sí es cierto que mejora la fuerza rápida, mejora el tiempo de contacto y por lo tanto mejoraría la economía de carrera, es cierto que puede ser muy agresivo para personas que nunca han hecho trabajo pliométrico y que incluso no tienen una base suficiente de tonificación y de protección de las articulaciones. Y a veces nos olvidamos que, por ejemplo, ejercicios tan básicos como el skipping, en sí mismo ya es una forma de pliométrico de bajo impacto, muy adecuado para personas poco entrenadas. Por lo tanto, en corredores que están comenzando, o que tienen poca experiencia, sí no es necesario realizar ejercicios pliométricos clásicos y sí con ejercicios de skippings o, en mi opinión, mal llamados técnica de carrera, porque la técnica de carrera es una cosa que es inconsciente, la genera el sistema nervioso central de forma automática e inconsciente, ¿ok? Pero sí estaremos creando las condiciones neuromusculares necesarias con esos ejercicios. En este caso, por ejemplo, de skippings, que tonifican y provocan unas adaptaciones a nivel musculotendinoso que van a favorecer una mejora de la rigidez de la articulación y, por lo tanto, van a mejorar el retorno de energía elástica y así la economía de carrera, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con la adaptación de los ejercicios al nivel de rendimiento. Es un trabajo fantástico de Taipal y colaboradores, es el único que, en mi opinión, ha contemplado fase preparatoria, como vemos aquí, fase de intervención y fase de reducción del volumen de entrenamiento de fuerza, en el que compararon entrenamiento de fuerza máxima, ok, 2-3 series. Este trabajo sería el básico, igual para todos. Y aquí ya harían con cargas elevadas, ¿ok? El 75%. Porque en general, por encima de esas intensidades, para un fondista suele ser bastante costoso, ¿ok? Trabajo de fuerza explosiva, ya más trabajos de saltos, cargas bajas, con máquinas con cargas bajas, pero máxima capacidad de movilizar fuerza rápida, ¿ok? Y el grupo de circuito de fuerza clásico, lo típico, 40-50 segundos de los diferentes ejercicios. Y en este trabajo lo que hicieron fue verificar cómo en diferentes fases, en corredores recreativos, que entrenaban poco, estas diferentes formas de entrenamiento afectaban al rendimiento. ¿Okay? Y vemos el esquema, periodo básico, periodo de entrenamiento más orientado a la fuerza y aquí cómo se reduce el entrenamiento de fuerza. Una cuestión interesante que me gustaría reseñar en este grupo es que el volumen era bastante discreto, en torno a los 20 kilómetros en la fase preparatoria, algo más de 20 kilómetros y ya cerca de 30 kilómetros en la fase de intervención y cerca de los 40 kilómetros por semana en la fase de volumen. Sí, me gustaría clarificar que muchas veces, y en mi experiencia práctica lo he detectado, estos volúmenes son suficientes para correr en niveles de rendimiento, por ejemplo, de la media maratón de 1.20-1.30. Cuidado, porque yo he visto a mucha gente que no entrena la fuerza, por ejemplo, entrena muy poquito, marginalmente, y se va a volúmenes de 60 kilómetros, 80 kilómetros o incluso más por semana, y no bajan de la hora 30, cuando realmente para ese nivel de rendimiento podríamos hablar de estos volúmenes que vienen aquí descritos en este estudio, ¿ok? Con un trabajo de fuerza bien orientado, con lo que nos estaremos ahorrando kilómetros que a fin de cuentas son riesgo de lesión y también son tiempo, porque se necesita ese tiempo para entrenar, ¿ok? Y en general, ¿qué verificó este trabajo?
Bien, por ejemplo, respecto a la ratio de testosterona-cortisol, estatus hormonal, sí probablemente el esfuerzo de fuerza máxima fue el que ejerció un efecto mayor o más positivo en este control anabólico del entrenamiento, con lo que aquí saldría ganando la fuerza máxima, ¿ok? Respecto de la producción de fuerza explosiva o potencia medida con la altura del CMJ, las ganancias fueron similares entre el trabajo de fuerza máxima y de fuerza explosiva. Respecto de la velocidad del consumo máximo de oxígeno, parece que en el periodo de ese entrenamiento fue ligeramente superior el trabajo de fuerza máxima, pero en general la respuesta entre fuerza máxima y fuerza explosiva fueron muy similares. Ok, y respecto de la economía de carrera, parece también que en la fase de desentrenamiento tuvo un efecto más positivo el trabajo de fuerza máxima. Es como si hubiese una especie de efecto retardado en el grupo que entrenó fuerza máxima respecto del trabajo de fuerza explosiva. Con lo que este aspecto nos debe de reflexionar, hacer reflexionar respecto a cómo en el efecto agudo y en el efecto crónico, o el efecto más inmediato, perdón, y el efecto crónico a largo plazo, podemos combinar estos dos tipos de entrenamiento que pueden tener efectos similares, pero parece que en el caso de la fuerza explosiva se diluye o es más inmediato el efecto, se puede diluir en el tiempo, y en el caso de la fuerza máxima parece que puede tener un efecto más prolongado. ¿Ok? Este mismo, esta misma cuestión ha sido tratado ya más recientemente por este mismo grupo de investigadores, solo que aquí lo que hicieron fue comparar el grupo que combinaba tanto fuerza máxima como fuerza explosiva. ¿Ok? En el anterior estudio compararon fuerza máxima, fuerza explosiva, circuito, y aquí ya compararon máxima frente a explosiva o la mezcla de los dos, que sería un poco lo que se suele hacer más en la práctica. Así, vemos, por ejemplo, curiosamente, que en el caso de un ORM de prespierna, el grupo de fuerza máxima y la mezcla de los dos no fue especialmente diferente, aunque ligeramente superior a la fuerza explosiva, como sería de esperar, ¿no? Por la especificidad. Respecto del salto con contramovimiento, sí parece que en la última semana el grupo que mezclaba fuerza máxima y fuerza explosiva tuvo un mayor efecto de entrenamiento mezclando los dos contenidos en la capacidad de salto, lo que en cierto modo es lógico, porque si los dos aspectos mejoran aspectos neurales, lo cierto es que dar una variabilidad mayor al entrenamiento, al estímulo, debería tener un efecto mayor, como así fue verificado en el caso de la capacidad de salto. ¿Ok? Y ya respecto de la máxima velocidad aeróbica, ¿ok? Verificar que no hubo diferencias importantes entre los tres grupos, con lo que no quedaría muy claro si realmente es mejor entrenar la máxima, la explosiva o una mezcla de ambos. Por lo que aquí deberíamos de adaptar un poco nuestras demandas o cuestiones específicas a nuestro día a día, a que si este estudio verificó que no es en general, excepto en la capacidad de salto, mejor entrenar mezclado que combinado, ahí dependiendo de la disponibilidad de medios que tengamos, acceso a gimnasio, etcétera, podamos recurrir o no a según qué métodos. Aunque yo advierto, comento, depende de mi experiencia, sí tener mucho cuidado con los trabajos de fuerza explosiva y saltos porque a fin de cuentas es un estrés mecánico importante para el aparato neuromuscular. ¿Okay? Sí es interesante señalar aquí que el grupo mixto respecto, aunque no tuviera un efecto en el porcentaje de grasa, el grupo mixto parece que no tuvo cambios en la masa corporal, mientras que el grupo de fuerza explosiva sí experimentó una reducción mayor en la masa corporal, ¿ok? Lo que podría tener un cierto beneficio, aunque aquí no fue verificado, en el rendimiento.
es decir, entrenar o fuerza máxima o fuerza explosiva, sí produce una reducción de la masa corporal que no se observa en entrenar los dos. Con lo que, de cara a pruebas de larga duración, en el que la masa corporal puede tener una influencia en el rendimiento, ya es un aspecto a tener en cuenta. En el que saber que los dos sí probablemente no van a ayudar a perder masa corporal, lo que puede ser tener una cierta desventaja. ¿Okay? Si no perdemos masa corporal, son más kilos durante más impactos que hay que movilizar durante más distancia. Y ya por último, hablando de corredores bien entrenados, este es el único estudio con deportistas de élite, aunque desafortunadamente, claro, como eran de élite, tenemos grupo de resistencia solo que trabajaron la fuerza con Teraban, 6, grupo de fuerza explosiva y biométricos 6 y grupo de fuerza resistencia solo 6. El N es muy limitado, pero bueno, por lo menos un trabajo en el que pudieron estudiar con corredores que tenían por encima de los 65 mililitros kilogramo minuto. ¿Okay? Pues aquí con 12 semanas de intervención con 5 de desentrenamiento. Bien. Aquí está un poco el esquema de entrenamiento. Descansaban el domingo. En mi opinión, por ejemplo, para mí sería un error, por lo que comentamos en otros materiales, entrenar la fuerza por la mañana y por la tarde hacer el trabajo de carrera. Yo no lo haría así. Habría que, bueno, sería necesario más estudios para poder verificar este aspecto. ¿Ok? Pero aquí, como decíamos antes, el grupo que entrenó solo resistencia hacía ejercicios de 25 repeticiones con la Teraban. El grupo combinado de fuerza hacía pues ejercicios de fuerza máxima explosiva combinado con multisaltos, con pliométricos, etcétera. Y el grupo de entrenamiento de fuerza resistencia hacía pues 20 repeticiones al 40% de una RM. ¿Okay? ¿Qué verificaron en este trabajo? Pues que en general hubo interacción en todos los parámetros medidos y sí la velocidad pico en el test incremental sin cambios en el consumo máximo de oxígeno, por lo tanto sugiere una mejora en la economía de carrera. Se verificó tanto en el grupo de fuerza resistencia como el grupo de fuerza máxima fuerza explosiva. ¿Okay? Es para mí sorprendente que el entrenamiento de 20 repeticiones al 40% fuera igual de efectivo que el entrenamiento de fuerza máxima y fuerza explosiva, lo que me hace sospechar que probablemente los corredores no tenían, en todos los casos, a pesar de ser élite, no tenían ningún tipo de experiencia en el trabajo de fuerza. ¿Ok? Lo que sí es cierto es que el trabajo de, si nos referimos al tiempo en 3 kilómetros, fue el grupo que entrenó, o es decir, rendimiento específico, fue el grupo que entrenó fuerza explosiva con pliométricos, cargas moderadas altas, ¿ok? El que mejoró, se ve aquí en los trazos discontinuos, fue el que más mejoró el rendimiento. Por lo tanto, si el criterio fuese, aunque es un N muy pequeño, elegir entre ese grupo de 40% o trabajo de multisaltos y fuerza máxima, fuerza explosiva, pues desde el punto de vista del rendimiento fue más efectivo, como era de esperar, el grupo que entrenó fuerza máxima, fuerza explosiva. ¿Okay? Ya por último, hablando de trabajos con corredores, en este caso bastante bien entrenados, sí comentar que a veces el volumen de entrenamiento no tiene que ser muy importante. Y si así en los estudios anteriores se verificó esas mejoras con 2-3 días de entrenamiento por semana, en este trabajo es importante reseñar que en la fase competitiva oscilar entre 1 y 3 días fue igualmente beneficioso, con lo que a veces, si no tenemos mucho tiempo, por lo menos tener la noción de que un día de entrenamiento de estimulación de la fuerza explosiva puede ser suficiente para mejorar el rendimiento. ¿Ok? Aquí vemos cómo mejoró la velocidad final
la velocidad de los 4 milimoles y la velocidad en los 5 kilómetros de trabajo de fuerza, principalmente de subidas al banco, que vamos a presentar después ese ejercicio. Ya hablando de periodización, sí comentar que es muy importante secuenciar los contenidos como los índices de trabajo de este veranado, que verificó que el grupo que periodizó los contenidos de fuerza con una secuencia determinada, como podemos ver aquí, trabajo más de circuito y de fuerza, después más tipo intermitente, pliométricos y por último chalecos lastrados, fue el que consiguió mantener la longitud de zancada en una sesión de entrenamiento interválico. ¿Okay? Por lo que no llega solo con entrenar los diferentes contenidos, sino que también secuenciarlos de una forma organizada dentro del entrenamiento. El estudio anterior, ¿qué nos verificó? Verificó que entrenar priorizado la fuerza, lo que nos va a ayudar es a tener más resistencia a la fuerza en un entrenamiento específico. Y en este trabajo nuestro fue lo que verificamos, que la resistencia a la fuerza implica que nosotros cuando corremos hay procesos que nos llevan a la fatiga muscular, pero al mismo tiempo hay procesos que nos llevan a la potenciación muscular, esto es, incrementar la capacidad de generar fuerza. Por lo tanto, lo que podemos encontrar después de un test incremental, curiosamente, es que aquellos sujetos que son capaces de preservar, aunque todos pierden fuerza máxima en el contramovimiento después del test incremental, aquellos sujetos que son capaces de preservar más fuerza máxima en la fase excéntrica son aquellos que van a ser capaces de producir más potencia en la fase concéntrica y por lo tanto incrementar más la altura del salto después de un test incremental. De tal forma que evaluar después de un test incremental la capacidad de salto es una forma muy interesante de verificar las adaptaciones neuromusculares de los corredores, porque aquellos que consiguen perder menos fuerza máxima en la fase excéntrica del contramovimiento van a ser aquellos que consigan incrementar la altura del salto a pesar de la fatiga, que es una fatiga máxima porque después de un test hasta la extenuación. ¿Ok? Con lo que tenemos una herramienta muy simple para verificar la adaptación muscular de los corredores. Ya entrando en el capítulo de prevención de lesiones, que sería el otro aspecto importante respecto del trabajo de fuerza y sus efectos positivos, vamos a entrar ahora con el segundo bloque. Antes voy a parar un minuto para beber un poco de agua. Ok, Armando, que tengo la boca bastante seca. Bien, después de calmar la sed, seguimos entonces con lo referente a la prevención de lesiones.
Bien, aquí en este trabajo de revisión, respecto a lo que es probablemente las lesiones más frecuentes en los corredores, que son las lesiones asociadas a nivel de la cadera, ¿ok? Se asocian una serie de factores eh, en general que pueden tener algún tipo de vinculación con la mayor incidencia de lesiones, ¿no? Y de todos ellos, si hay alguno que podemos destacar, es la fuerza de la musculatura de la región pelvitrocanteria. Esto es, sí hay bastante más evidencia que la tonificación de la musculatura pelvitrocanteria va a ser un factor muy importante a desarrollar para prevenir la aparición de lesiones asociadas eh, a los corredores que generalmente a nivel de cadera, ¿no? Como por ejemplo la sobrecarga de la banda iliotibial. Otro aspecto también importante a reseñar es que hay una gran cantidad de evidencia que relaciona la laxitud articular con ya lesiones más traumáticas como son los esguinces de rodilla y tobillo, que desafortunadamente cuando corremos por superficies irregulares es muy frecuente que tengamos algún percance de este estilo, ¿no? Y en este sentido, lo que debemos de procurar a modo de tonificación, de prevención, es tonificar la musculatura que rodea las articulaciones, prestando especial atención a corregir los desequilibrios. Así, por ejemplo, aunque no sea tan relevante respecto del rendimiento, tener tonificados los tibiales, lo cierto es que de vez en cuando algunos ejercicios en los calentamientos que calentemos, estimulemos toda la musculatura que rodea las tres articulaciones principales, ¿no? Cadera, rodilla y tobillo, va a ser un aspecto muy importante para, en este caso, al respecto de los esguinces, eh, crear un pequeño factor de protección, ¿ok? Que es lo que parece que se puede lograr con la evidencia que existe. Si hay aspectos interesantes, aparte de lo que comentamos antes al reseñar, que hay bastante consenso, como se refleja aquí en esta otra revisión del 2007 de Fredrickson y Misra, en el que los corredores, se sabe que los corredores más experimentados son menos susceptibles de padecer lesiones, que es una cuestión que puede ser, eh, digamos, controversa, porque sí es cierto que también los corredores, que son corredores en el largo plazo, lo son por una cuestión de adherencia a la actividad, con lo que no sabemos si es que se quedan por el camino también aquellos que, por sufrir lesiones, dejan de practicar y ya no son corredores, y por lo tanto no llegan a ser experimentados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es antes, el huevo o la gallina? Pues es un aspecto que en general no podremos responder con cierta precisión. Sí es cierto que, por ejemplo, y yo sí lo intentaba cuando entrenaba más gente, y de hecho es un criterio para mí fundamental, es evitar entrar en la zona de riesgo de lesión. ¿Por qué? Porque si evitamos la lesión, garantizamos la continuidad. Si garantizamos la continuidad, garantizamos la adaptación crónica y al mismo tiempo una mayor experiencia y por lo tanto entraríamos en este grupo, en el grupo de los corredores que por tener más experiencia y probablemente más adaptación crónica son más susceptibles de padecer lesiones. ¿Okay? Entonces aquí la cuestión de la supervivencia, siendo prudentes en la administración de las dosis de la carga, entrenamiento, puede ser un criterio muy interesante a, a seguir. ¿Okay? Sí es cierto que parece que los cambios bruscos en la carga de entrenamiento favorecen la aparición de lesiones. Esto es principalmente evidente cuando hacemos cambios de fases de entrenamiento, ¿no? Transición del periodo general al específico, transición del periodo específico al competitivo o introducción de nuevos ejercicios dentro de la misma fase. ¿No? En periodo general, por ejemplo, podemos tener varias fases en las que renovamos algunos de los ejercicios. Pues bien, esos momentos son clave y son muy importantes porque se asocian a la aparición de lesiones. En este sentido, un aspecto muy interesante
que podríamos considerar, tener presente, es que en la semana anterior a la introducción de nuevos ejercicios, simplemente realizar a modo de calentamiento, de aprendizaje de la técnica, esos mismos ejercicios, ya puede ser suficiente para proteger al individuo ante cualquier eventual problema como ese ejercicio nuevo. ¿Okay? Entonces, es un aspecto que sería la solución que podríamos aplicar en ese contexto. Y por último, sí es cierto que parece que hay un umbral de incidencia lesional a partir de las 40 millas semanas, esto es, los 64 kilómetros por semana. Con lo que, en mi opinión, sería muy importante, muy interesante tener presente esto en aquellos niveles de rendimiento en el que, si somos capaces de, sin incrementar los kilómetros, introducir contenidos de trabajo de la fuerza, probablemente vamos, además de favorecer el rendimiento, proteger al individuo frente a las lesiones sin necesidad de incrementar la carga, que es probablemente lo que más, la carga específica, digo, de carrera, que es lo que probablemente más va a influir en la aparición de las lesiones. ¿Ok? Entonces, en torno a ese umbral de acumulación de kilómetros, intentaremos gestionar mejor con la diversificación de los medios de entrenamiento, aparte de la propia carrera. Aquí, como se evidencia lo que comentábamos antes, articulación de la cadera tiene mucho que ver en la aparición previa de lesiones con la incidencia lesional, en este estudio epidemiológico de 2009, y también destaca la pantorrilla en general y ya después el pie. Con lo que deberemos de prestar especial atención a estos grupos musculares involucrados en estas articulaciones. En general, la cadera con sentadillas estarían bien protegidas. En general, la pantorrilla y el pie, en mi experiencia, con un trabajo frecuente de fortalecimiento de esa musculatura, pues desde correr descalzo, correr en la arena, ejercicios específicos en la sala de musculación, no se deben de dejar de lado durante todo el año, ¿okay? Porque a fin de cuentas nos van a proteger y van a evitar o disminuir la incidencia lesional de esos grupos musculares. Y en este sentido, este trabajo reciente, muy recientemente publicado, del 2013, este año, verificaron, para resumir, que el trabajo de fuerza excéntrico va a proteger después de los ejercicios de carrera respecto del daño muscular y la producción de fuerza. Así lo que hicieron en este trabajo fue comparar dos grupos, uno que entrenó la fuerza excéntrica en el isocinético, no es, en mi opinión, el mejor ejercicio, pero bueno, lo hicieron por una cuestión de que podían evaluar al mismo tiempo algunos parámetros interesantes, ¿ok? Y un grupo que entrenó en isocinético con énfasis en la fase excéntrica y otro grupo que no entrenó. Evaluaron el rendimiento y qué pasaba con la fuerza después de la carrera hasta la estimación, ¿ok? Y que verificaron que después del entrenamiento los corredores tenían una menor pérdida en la capacidad de producción de fuerza, aunque sí producían fuerza rápida, menos fuerza rápida, ¿ok? Perdían fuerza explosiva, pero eran capaces de mantener la fuerza absoluta, ¿ok? Y otro dato interesante, en mi opinión, de cómo el trabajo excéntrico puede influir en cuánto afecta la fatiga al daño muscular es que incluso la producción de creatinquinasa fue sensiblemente inferior en el grupo de entrenamiento, mientras que un nuevo cambio es el grupo control. Con lo que, y estamos hablando aquí de un grupo que eran de fondistas y mediofondistas bien entrenados, el trabajo de fuerza excéntrica y en general cualquier trabajo de fuerza máxima explosiva va a trabajar la fuerza excéntrica de forma focalizada, lo que va a favorecer es que no haya tanta pérdida de fuerza con la fatiga en la carrera y al mismo tiempo no haya tanta destrucción muscular. ¿Ok?
Y ya entrando en materias un poco para resumir respecto a los ejercicios, teniendo en cuenta toda la evidencia publicada, en el caso de la musculación, por ejemplo, entre ejercicios monoarticulares y poliarticulares, pues preferiremos los poliarticulares, ¿ok? Sobre todo aquellos que tengan una similitud mayor con el patrón de la carrera. Respecto de cadena abierta, cadena cerrada, es decir, mejor sentadilla que extensiones de cuádriceps. En el caso de los fondistas es muy importante intentar organizar el entrenamiento en forma de circuito y se puede trabajar la fuerza máxima y la fuerza explosiva de forma de circuito si alternamos adecuadamente los ejercicios para evitar la fatiga que haría que disminuyese el rendimiento, ¿ok? Sobre todo por una cuestión de que como no es el contenido que más les atrae a los fondistas, para, desde el punto de vista pedagógico, lograr una mayor adherencia, sí debemos intentar realizar el trabajo en forma de circuito, ¿ok? Entre máquinas y pesos libres, pues los pesos libres van a tener una mayor efectividad y si tuviéramos que elegir entre diferentes regímenes, isométrico, concéntrico, excéntrico, ciclo, experimento, acortamiento, pues aquellos ejercicios que tengan ciclo, experimento, acortamiento van a ser aquellos que tengan un efecto superior. Ok, y respecto a los pliométricos, comentar que aparte de los multisaltos, horizontales, verticales, etcétera, la técnica de carrera, mal llamada en mi opinión técnica de carrera, todos aquellos ejercicios que impliquen un movimiento de similitud cinética, cinemática con el patrón de carrera y con breves tiempos de contacto van a tener también un efecto muy similar que los pliométricos, pero con la dosis adecuada en el nivel de rendimiento adecuado. ¿Okay? Algunos ejercicios al aire libre, ya hablando de la adherencia que comentábamos antes respecto de los corredores, que no son amigos del gimnasio, si son corredores en todas las cosas porque les gusta correr al aire libre, pues hay una serie de ejercicios que se pueden realizar en cualquier lugar sin necesidad de material y que son altamente efectivos, especialmente si no se tiene mucha experiencia. ¿Ok? Voy a ver si los puedo cargar porque subí los vídeos antes. A ver, a ver. Vamos a probar con esto. Va a ir muy lento, es que lo subí antes. Pues lo que voy a hacer es se los voy a dar a... Sí, Armando, dime. Se los voy a dar al coordinador, a Gustavo, y facilitamos esos vídeos de sus ejercicios. Lo cierto es que los subí antes, pero no sé qué pasa. A ver, aquí. Sí, preparación articular, en general la idea que tiene que prevalecer es que no debemos de olvidar de tener bien tonificada toda la musculatura que rodea a las tres articulaciones principales, cadera, rodilla y tobillo. ¿Ok? Esa sería la idea principal. No sé cómo no puede ir esto. Sí, dime, Armando.
sobre la preparación articular previa al entrenamiento para prevenir la sobrelaxitud. No entiendo muy bien la pregunta, Armando. ¿Se refiere a dentro de la sesión de entrenamiento o en general lo que comentamos antes de que es importante tonificar la musculatura que rodea a las tres articulaciones principales, evitando desequilibrios que pueden ser evaluados, ¿ok? Equilibrios que pueden ser evaluados con diferentes pruebas funcionales, ¿ok? Buena pregunta. Si queremos, desde el punto de vista de sobresolicitar con un ejercicio una articulación, en general va a ser más fácil con un ejercicio monoarticular, ¿ok? ¿Qué ocurre? Poniendo en la balanza el beneficio de los diferentes contenidos, de los diferentes ejercicios, siempre van a ser preferibles los poliarticulares que los monoarticulares. Pero en este caso específico, en el de proteger una articulación determinada, sí es cierto que aquellos ejercicios monoarticulares, por hacer más énfasis en la musculatura de esa articulación, van a favorecer un mayor tono de esa musculatura. ¿Te ha quedado claro ahora, Armando? Ok. Pues bien, como decía antes, no sé por qué no soy capaz de subir los vídeos que subí antes, no aparecen ahí. Entonces lo que voy a hacer es os voy a facilitar a Gustavo, el coordinador, y, y quedan a disposición, ¿ok? Pero bueno, en general, subidas al banco, yo creo que el nombre habla por sí solo. Andar con bajada sería andar con marcha ampliando el paso y levantando rodilla. La marcha de Groucho es tal cual la marcha de Groucho que es en las películas. Gemelos, pues evita hacer trabajo de flexo-extensión del tobillo en algún saliente y sentadillas, las clásicas sentadillas que en personas que tienen o no tienen experiencia, realizarlas con el peso corporal ya puede ser un pequeño estímulo, que sobre todo si bajamos hasta los 90 grados. Ok, pues ya facilitaré los vídeos al respecto. Ya para como colofón, hacer una pequeña visión general de cómo debe ser la programación dentro de la fuerza, debemos considerar los siguientes aspectos. Que, como mínimo, un programa debería tener, por la evidencia que hay, 6 semanas para producir cambios estables y hasta 24 semanas se podría prolongar ese periodo de entrenamiento, ¿okay? Sin volver a empezar. También sabemos que dependiendo de la época, entre 1 y 3 sesiones a la semana son necesarias, un mínimo de 1 y con un máximo de 3 sería suficiente, y que este trabajo de fuerza puede representar entre un 10 y un 20% del volumen total de entrenamiento. Claro, si vamos a comparar kilómetros con kilos, no da, entonces hablaríamos de tiempo dedicado, ¿ok? Horas de entrenamiento. Y es muy importante, respecto a todo lo que comentamos antes, prevención de lesiones, etcétera, un trabajo compensatorio y postural que ha de ser constante en toda la temporada. O sea, todo lo que sea trabajo pelvizo-anterior, abdominal, isquiotibiales, etcétera, 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 todo eso de alguna manera ha de estar presente toda la temporada. Se puede hacer más énfasis en el periodo general y después con recordatorios en una sesión por semana en la fase competitiva, dependiendo también del atleta. Hay atletas que son muy sensibles, son muy vulnerables ante determinadas lesiones con los que hay que hacer una incidencia mayor en según qué ejercicios para protegerlos de esas lesiones, pero es un trabajo que debe estar presente todo el año, ¿ok? Y sí debemos tener especial cuidado, como comentamos antes, en la organización de las cargas entre el periodo general, especial y competitivo, en los periodos de cruce de las fases, con lo que la sugerencia, como comentamos antes, más importante sería el intentar
anticipar la adquisición técnica e incluso la práctica con cargas menores de los ejercicios que van a ser introducidos en la fase siguiente, ¿ok? En general, esta estrategia suele proteger bastante bien ante cualquier tipo de evento lesional. Y para taxonomizar, organizar y jerarquizar los diferentes ejercicios a lo largo de la temporada, un criterio muy sencillo que podemos colocar, independientemente de la duración del proceso, es que cuanto más en la fase general los ejercicios pueden tener menos similitud cinética y cinemática con la carrera, y cuanto más cerca del periodo competitivo, más deseable sea que estos ejercicios tengan más similitud con la cinemática y la cinética de la carrera. ¿Ok? Pues bien, en este slide quedaría de una forma sintetizado las ideas principales que hemos expuesto a lo largo de esta presentación. Así que muchas gracias. Solo digo, se ve que por la hora solo Armando ha llegado hasta el final. Lo bueno que esto queda grabado y queda a disposición de todos los alumnos. ¿Ok? Entonces me pongo a disposición, Armando, si tienes alguna duda, alguna consulta ahora. Y si no, invito a todos los que asistan a esta presentación en diferido, a la grabación, que los foros están ahí pues para cualquier comentario, duda, crítica, e incluso transmitir experiencias personales y comentarlas, pues sería muy provechoso para todos, ¿no? Y para eso están los foros. Así que Armando, se da libre voluntad de plantear lo que consideres oportuno a partir de todo lo que hemos expuesto. Sé que ha sido un poco denso para el tiempo que disponemos, incluso me he pasado un poco el tiempo, principalmente porque empezamos un poquito tarde por culpa de que tardó en cargar la presentación. Pero bueno, a tiempo de no comer muy tarde. Respecto a una fractura por estrés, ¿es importante la rehabilitación de esta por medio del entrenamiento de fuerza? Importante no, fundamental. Ok. La cuestión es, una vez hayamos reconstruido al atleta, analizar por qué se llegó a esa fractura por estrés. En general se llega por un exceso de kilómetros, unido a otros factores, que puede ser eh, poco aporte de calcio, vitamina C sería extraño porque en general un corredor corre al aire libre y por lo tanto sí hay síntesis de vitamina C, ¿okay? Para fijar ese calcio. Pero sí sería importante analizar la etiología de esa lesión. ¿Okay? Una vez analizada, en la vuelta lo que deberíamos de favorecer es recuperar a la masa muscular, con lo que ahí sí podríamos saltarnos la regla de no hacer trabajos hipertróficos y sí hacer algún trabajo hipertrófico para favorecer en las primeras etapas el incremento de la masa muscular para poco a poco ir equiparando y preparando la musculatura que como consecuencia de la convalecencia ha disminuido en su volumen. ¿Ok? La cuestión importante es que en general, después de un periodo grande de convalecencia en el que no se ha entrenado, hay que ir muy progresivamente. ¿Ok? Por lo tanto, evitar al principio, y esto ya habría que hacer un programa específico e incluso contar con el trabajo simultáneo de médico, traumatólogo, médico deportivo, fisioterapeuta y entrenador o educador físico. ¿Ok? Y muy progresivamente eh, realizar un trabajo introductorio, simplemente con ir ganando poco a poco la masa muscular necesaria
y garantizar que los niveles de movilidad son los adecuados, y eso implica mucho trabajo desde la fisioterapia, ¿ok? Y en el caso de que haya cerrado la lesión, pues los criterios son secuenciales, es decir, desde el momento que está cerrado, que está consolidado, lo que tienes que procurar es, ¿fue tu caso, Armando? ¿Ha sido lesión la que has sufrido tú o algún atleta tuyo? 4 o 5 meses con fractura. Pero bueno, normalmente entre 4, 5, 6 meses se supone que está consolidado, o sea que te acaban de dar el alta médica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, de 4 o 6 meses suele ser el periodo. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es ir muy progresivamente. Andar, caminar al principio, evitando llegar a fatigas máximas y al dolor, ¿ok? Hacer trabajo de movilidad muy importante, combinado incluso con fisioterapia y masaje, porque esa musculatura está muy atrofiada. Y empezar con trabajo muy básico, es decir, muchas repeticiones, trabajo de toda la musculatura, desde el pie a la rodilla, incluso la cadera, porque también al hecho de estar convaleciente no has, eh, no has podido apoyar apropiadamente, ¿ok? E intentar, en una primera fase, intentar igualar la pierna convaleciente y la pierna sana, por decirlo de alguna manera, aunque las dos, obviamente la convaleciente, la que tuvo la fractura, ha sido la que ha tenido más pérdida de masa muscular y de fuerza, pero la otra, por una cuestión de que has bajado la carga de entrenamiento, también ha perdido mucho. Entonces, en una primera fase, una estrategia muy simple es, por ejemplo, intentar igualar, dentro de lo mal que está la pierna buena, igualar la mala con la buena. Y después ahí, poco a poco, ¿ok? Con ejercicios, evitando sobre todo al principio grandes impactos, ir poco a poco, repito, o sea, andar, caminar, poco a poco ir incrementando velocidad, y eso siempre con acompañamiento médico y de fisioterapia. Pero en general, si haces un incremento racional de la carga, sin pasar nunca de un 10%, de incremento de 10%, por ejemplo, en el caso de los kilómetros, si vas acumulando al principio X kilómetros de andar y correr, pues lo que tienes que evitar es, entre un mes y otro, o entre una fase y otra de 2 meses, evitar incrementos muy bruscos superiores al 10%, ¿ok? Y poco a poco ya te irás encontrando mucho mejor. Pero yo en ese sentido soy muy conservador. Iría con mucha prudencia. Eso ya depende más del acompañamiento de fisioterapia y del médico correspondiente, ¿ok? Yo ahí prefiero no opinar en la distancia. Pero lo más importante es igualar primero la buena con la mala, porque la buena también está mal, y a partir de ahí, muy progresivamente, ¿ok? Sobre todo, en el caso de, si hay algo que hay que graduar, tener mucho cuidado, es los impactos. Es decir, al mismo tiempo que ganamos masa muscular, fuerza y movilidad, tener mucho cuidado de que el nivel de impactos se vaya incrementando progresivamente, ¿ok? Nada, gracias a ti, Armando, por la atención. Espero haber sido claro. Sé que hay mucha materia para poco tiempo. Y cualquier cosa, pues, está en los foros a disposición. Así que a disfrutar del fin de semana, ¿ok?